Bien, entonces, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Martín Iglesias y yo voy a estar moderando esta mesa del día de hoy. Una mesa, en principio, muy interesante, la mesa segunda del tema o del eje Proyecto y Habitar. Y sin más preámbulos, voy a dar el paso al primer paper que se llama Cosmotécnicas, Técnica y Tecnología y Tectónica del Habitar Doméstico Contemporáneo Latinoamericano, de Roberto Medina, Ignacio Fernández Juárez, Juan Pantín Ruiz, Francisco Farid Acosta Pérez. Todo suyo. Bueno, ahí comparto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nuestro paper, como dijo Rodrigo, como técnicas, técnica, tecnología y tectónica del habitar doméstico contemporáneo latinoamericano, va a presentar los avances del proyecto de investigación avanzado del mismo nombre y radicado en el Centro Poiesis de la FADUBA, y cuyo equipo, como también adelantó Rodrigo, está integrado por Ignacio Fernández Juárez como codirector, Juan Patín Ruiz y Farid Acosta Pérez como investigadores, y quien les habla, Roberto Medina, como director. Para comenzar, presentaremos los 4 ejes que guiarán la ponencia: el concepto, primero como marco teórico, luego el concepto como procedimiento instrumental, también el concepto como criterio taxonómico y finalmente el concepto como generador de nuevas teorías o conceptualizaciones. La investigación se desarrolla en torno a la idea de cosmotécnica llevada a cabo por el filósofo chino Xu Hui. En su último libro, Fragmentar el futuro, él mismo escribe: he propuesto abrir la cuestión de la técnica para mostrar que es necesario considerar a la técnica como una variedad de cosmotécnicas en vez de cosmotecné o técnica moderna. Permítaseme dar en este punto una definición preliminar de cosmotécnicas, esto es, la unificación del orden cósmico y el orden moral a través de actividades técnicas. Las actividades humanas, que siempre están acompañadas por objetos técnicos, como las herramientas, son en este sentido siempre cosmotécnicas. La tecnología moderna ha roto la relación tradicional entre cosmos y técnica, se convierte en una fuerza gigantesca que transforma a cada ser en una mera reserva permanente o stock. Esta definición nos permite diferenciarnos del posicionamiento expuesto en el tema de la Bienal de Venecia del año 2014, desarrollado por Ren Koolhaas. En la presentación de dicha Bienal, Koolhaas comenta: idealmente nos gustaría que los países representados se adscriban a un solo tema, Absorbing Modernity 1914-2014, y que muestren cada uno a su manera el proceso de eliminación de las características nacionales en favor de la adopción casi universal de una sola lengua moderna en un repertorio único de tipologías. Creemos que para que ese repertorio único de tipologías se desarrolle, la principal característica a eliminar mediante el proceso unificatorio es el saber hacer particular de cada región, y que dicho proceso es mucho más complejo que una mera absorción. Es aquí donde el concepto cosmotécnica se vuelve instrumental, permitiéndonos identificar profundamente arquitectura y territorio para realizar luego un procedimiento de selección de obras del habitar doméstico del siglo XXI en Latinoamérica. Todas ellas son obras que revelan reflexiones, experimentaciones o investigaciones sobre los materiales que las conforman, sus técnicas procedimentales y constructivas, y que en su conjunto dieron inicio tanto al proceso proyectual como a la ejecución de las mismas.
Seguidamente recopilamos, ordenamos estas obras por país, tipología y autor, para, a través de la documentación obtenida, realizar modelos digitales de cada referente para someterlos a un análisis crítico desde categorías materiales y técnicas constructivas. A esas mismas categorías se suman aspectos climáticos, geográficos, sociales, ecológicos y económicos que están registrados en estas piezas infográficas. Algunos ejemplos pueden ser la casa en el Carrizal en Ecuador, o la casa acoplada en Venezuela. En Brasil, la casa Cavalcante, o también en Brasil, la casa Mipibu. En cuanto al concepto como categoría, las obras seleccionadas se diseccionan, no por sus elementos arquitectónicos constitutivos, paredes, pisos, techos, etc., sino por los distintos materiales que la conforman. Este es el primer criterio taxonómico y así obtuvimos otra forma de analizar las obras que nos permite detectar constantes o continuidades genealógicas, como también diferencias o rupturas que vinculan y trascienden, unifican o fragmentan las distintas arquitecturas y regiones. Tenemos estas primeras vistas de las distintas técnicas aplicadas en América sobre algunos materiales específicos, como puede ser acero, hormigón, ladrillo, madera, tapia o hormigón prefabricado. Y esto creemos que es un primer acercamiento a lo que esperamos poder profundizar para seguir generando nuevas taxonomías. Y finalmente, nuevamente aparece el concepto como teoría, y a partir de la idea de Jujuy y el desarrollo de la investigación, uno de los principales desafíos es cómo adaptar cosmotécnicas a nuestra disciplina. Entonces surge, aún de manera incipiente, el concepto de cosmotécnicas, que recién comenzamos, como tectónicas, que recién comenzamos a trabajar, pero que sin dudas es una construcción, una manifestación de trabajo colectivo entre profesores e investigadores de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Autónoma de Querétaro y obviamente la FADUBA. Bueno, por ahora eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Roberto, muchas gracias al equipo. A continuación pasamos entonces a la ponencia La heterogeneidad de los modos de habitar en América Latina, conceptos, palabras y modos de interpretación, de Bárbara Paz Guerrero Guerrero y Beatriz Alejandra Salazar. ¿Ahí se ve? Sí. Ok. Bueno, este trabajo se enmarca en un proyecto de tesis en curso sobre el hábitat mapuche en la ciudad. Mi directora es Beatriz Pedro. Y bueno, está recién comenzando, así que ahora empiezo. En América Latina conviven culturas diversas, pero nos rodean señales que hablan de la invisibilización que existe hasta hoy y por qué tenemos que descolonizar las ideas que impulsan los proyectos. En el proceso de colonización se impuso la cultura occidental y un imaginario sociocultural homogéneo y hegemónico. Este suceso ha sido causado por las herramientas de dominación que se utilizan para ejercer poder sobre otras culturas, atravesando el genocidio histórico, el despojo cultural, social, religioso y territorial, siendo este último uno de los factores principales de empobrecimiento y migración hacia áreas urbanas. Simultáneamente ocurre un proceso de resistencia social donde diversos actores convergen y buscan afrontar el sistema, intercambiando experiencias para la construcción de alternativas que se ha traducido en proyectos políticos. Ejemplo de esto es en Chile, donde la clara empatía de variados actores aportó en la participación de los pueblos originarios en la Convención Constitucional
y a la elección histórica de una mujer mapuche como presidenta de la convención. La visión occidental secciona la realidad en campos, así se traduce el conocimiento ancestral al lenguaje y metodología hegemónicos. También ha tenido una fuerte asociación con el sistema capitalista neoliberal y extractivista, que se posiciona desde un nivel superior objetivando las diferencias. Esta perspectiva domina imaginarios individuales y colectivos que condicionan el trabajo investigativo y proyectual. Recoge información aislada en territorios en los que actualmente es una política residencial homogénea, donde los factores condicionantes del diseño están delimitados por el pensamiento occidental e individualista. Así, no se profundiza en las realidades socioespaciales y culturales indígenas actuales y el conocimiento ancestral termina sepultado en la banalidad de objeto exótico de estudio. La visión occidental es insuficiente para abordar el conocimiento de pueblos originarios en relación con su cultura, cosmovisión y hábitat. De la crítica a esta insuficiencia y complicidad por el sistema dominante es que surgen iniciativas de lucha y transformación que nos permiten hablar de procesos de descolonización. Existen muchos casos de proyectos de vivienda social indígena donde las malas interpretaciones y la ausencia de mirada crítica hacia los estándares de construcción conducen a proyectos gueto, carentes de espacios colectivos e inclusivos y carentes de significado sociocultural. Diversas culturas han sido históricamente simbióticas en su relación con el medio ambiente, pero invisibilizadas, ridiculizadas y desvalorizadas. Este conocimiento no es funcional con la visión sobreexplotadora del sistema capitalista, donde se prioriza este modelo de desarrollo económico arrastrando al agotamiento de los territorios. Las percepciones y concepciones de los diseños espaciales, la experiencia del lugar y los apegos territoriales van unidos al sujeto individual y colectivo en su lecho discursivo, por lo que el territorio se constituye en un significante de identidad. Afirmar la diferencia de las culturas en un sentido denso es afirmar la posibilidad de que otros valores y otros fines orienten la convivencia humana. Esto es un extracto de Rita Segato, de un libro que tiene La Nación y sus otros. Para moldear la ciudad inclusiva es necesario cambiar el discurso heterogéneo y hegemónico de las ciudades actuales, pasando por un proceso de descolonización, lo que también da la posibilidad de aprendizaje y recuperación de la identidad. Investigadores indígenas comenzaron a transitar la lucha también en los ámbitos académicos, de donde surge el paradigma indígena de investigación, como parte de una agenda social y política de descolonización y autodeterminación de los pueblos indígenas. Este incorpora el conocimiento indígena y lo convierte en guía y ordenador del proceso. La investigación indígena se transforma en investigación holística, que incluye diversos campos y herramientas del hábitat. Algunos son la ecología y derechos de la naturaleza como medio de confrontación al avance extractivista, la agroecología para crear un equilibrio y una relación simbiótica con el territorio y nuestros alimentos, la materialidad sostenible para evitar el agotamiento de los recursos, el cooperativismo para enfrentar los problemas a lo largo de la vida, el conocimiento del espíritu y la mente como herramienta para el crecimiento personal y espiritual que permite generar buenas relaciones sociales y con el entorno que habitamos. La reivindicación metodológica amplía el conocimiento y fortalece las prácticas sociales y la posibilidad de construir realidades heterogéneas. Aquí haré una breve descripción del Kimun mapuche, el que tiene por objetivo alcanzar el Kumemunwen, el buen vivir, eje central debatido también en otros países de América Latina. La flor de conocimiento mapuche representa los valores, principios e instrumentos necesarios para formar al Kimche, sabio o sabia, donde en verde se representan los procedimientos del método científico, pero es más amplio, abarcando otros principios. Estos son el LOF, espacio comunitario, social y económico donde se vive el buen vivir, el Feyentun Icho Fig Mugen, que es el equilibrio y la valoración de la biodiversidad, el Mapu Kaf Sugun, la tierra sagrada, tiene espíritu, fuerzas necesarias para el buen vivir, Beligulun Ka Malunum,
observar y experimentar. El Pepiligun, resolver los problemas. Inaruen, darse cuenta y cambiar. Kimche, Segen, ser sabio, implica lo intelectual, lo afectivo, social, espiritual y físico. El Sugun, el saber se transmite a través de la palabra verdadera. El Peuma, el saber espiritual que se transmite a través de los sueños. Esto sirve como una guía para incorporar los saberes, en este caso de la cultura mapuche, e incorporarlos a nuestras profesiones, permitiendo generar nuevas posibilidades de convivencia en los territorios. Por ahora eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Y a continuación pasamos a la presentación Hábitat, habitar lo inhabitable y lo inhabitado, de Francisco Manuel Esaine. Buenísimo, ahí pongo presentar. Que lo encuentre. Al lado de la manito. Ahí está. Bien. Ahí lo estamos viendo. ¿Se ve bien? Perfecto. Buenísimo. Bueno, pongo cronómetro. Mi presentación de hoy habla sobre, como decían, la palabra clave es hábitat, y estoy siempre pendular entre lo inhabitable y lo inhabitado. Es un estudio que estoy haciendo desde un proyecto de investigación inicial, recién, sobre habitar lo inhabitado. En realidad, la palabra es habitar los espacios inhóspitos, pero todavía no me decido en esta investigación hacia dónde es definida la palabra sobre si inhabitable o inhabitado. Pero sí me interesan como dos paréntesis, uno de apertura y otro de cierre quizás, o llaves o corcheas o como se llamen, que uno es donde todo en el hábitat, sobre todo en la Tierra, que es nuestro primer hábitat y donde no podemos dejar de hacer eso, no podemos dejar de habitar. Uno es donde todo parecía que estaba por venir, donde las esperanzas, donde los comienzos hacen que todo sea inabarcable, ¿no? Como cuando descubrimos la Antártida, o cuando ficcionábamos que había selenitas en la Luna o marcianos en Marte, o cuando descubríamos el fondo del océano, o cuando, Américo Vespucio escribía sobre un mundo nuevo. Y el otro paréntesis es cuando empezamos a pensar de la fragilidad de nuestro territorio, como puede ser cuando en Apolo 8 saca una foto sobre la Tierra y nos damos cuenta que es una sola, o cuando en Google Earth nos dimos cuenta que se puede visitar a cualquier parte del territorio, cuando nos dimos cuenta que no había marcianos en Marte, o cuando James Cameron llegó al fondo del abismo de Challenger como el más profundo de la Tierra. Por otro lado, me interesa el punto de vista sobre si la Tierra ya está obsoleta o no, al ver sistemas como el crecimiento exponencial en el territorio o hacia arriba, como puede ser en Hong Kong, como antes era en México, las guerras que generan destrucción, los maremotos, los terremotos, la obsolescencia programada o planificada, las inundaciones o las sequías, la contaminación en general, y por supuesto los virus, ¿no? Como el virus recién de coronavirus, que genera también estos otros puntos de vista de analizar, un poco también como lo nombraba Roberto Medina en Cosmotécnica, ¿no? Estos lugares genéricos o no lugares, o espacios basura, ¿no? Como pueden ser los shopping o los aeropuertos que han quedado vacíos, las autopistas por el coronavirus, o los estadios que han quedado vacíos y que son genéricos, como pueden ser esta es una foto de Moscú, pero puede ser cualquier foto de cualquier ciudad, de estos edificios en altura vidriados, que entonces me dan a pensar y a investigar sobre que, puede ser que, por supuesto, lo ideal sería que esto se solucione, pensar en la sustentabilidad, pensar en la vuelta al campo, pensar en un montón de cosas que por lo general terminan funcionando, es decir, no fracasan. No puse ninguna foto, pero hay muchísimos casos donde
al fin y al cabo terminamos resolviendo los problemas, como puede ser cuando había el problema de la bosta de caballo en las ciudades y que se terminó resolviendo por más proyectos que se hacía sobre cómo resolver la bosta de caballo, se terminó resolviendo porque el ser humano cambió a automóviles, ¿no? Pero entonces, si todo eso fallara, habría que pensar algunos tendríamos que pensar en habitar lo inhabitado, lo inhabitable, lugares inhóspitos que no están habitados. Y entonces ahí es que puse a investigar sobre estos lugares, donde lo que me preocupa es su carácter de poca identidad que vuelve a tener a pesar de la diapositiva anterior, ¿no? Vuelven a tener este carácter, un poco como decía también Bárbara Paz, ¿no? De gueto, de propia identidad, de propia cultura, de espacios que se asemejan más a estilos como anglosajones, estadounidenses, ingleses, ¿no? De repetición, de countries, y sobre todo, últimamente, que tiene que ver con ámbitos privados, ¿no? Estos empresarios como Elon Musk, Jeff Bezos o Richard Branson, que si hablábamos de la obsolescencia programada, si quisieran también provocar una obsolescencia programada, también la podrían lograr. Y entonces pienso que tendríamos que investigar sobre justamente sobre la identidad, sobre la cultura. Las hermanas Nubiala hace poco también me hablaban sobre eso, que cuando ellos estaban en la Antártida, lo que más les interesaba era que en el interior se parezca a una casa donde ellos vivían, más allá de que en estos lugares inhóspitos carecen de historia, de cultura, entonces no se pueden tener una relación con el contexto. Sin embargo, el habitante sí tiene una historia y una relación cultural, y entonces esa es la que se debe aplicar. Y para eso entonces, y para terminar, me interesa investigar, y es lo que estoy haciendo en el proyecto, es por un lado investigar los sistemas emergentes en la naturaleza, los enjambres inteligentes, como pueden ser las abejas o las hormigas, como una sola no puede hacer nada, pero en conjunto sí pueden empezar a formar un hábitat, o bueno, los que ya sabemos también, las bandadas de pájaros o los cardúmenes de peces. Y por el otro lado, investigar ejemplos construidos. Me interesa la idea de los ejemplos construidos porque por lo general esto hay muchísimo no construido, que también es muy interesante, pero casos como, por ejemplo, Tektite, que es en el agua, donde acuanautas estuvieron viviendo durante muchísimos días y que sirvió como desarrollo para después lo que fue la Estación Espacial Internacional, o la fortaleza marítima de Mausel, hechas en hormigón armado por primera vez, que sirvió como desarrollo a las plataformas petroleras marítimas, o puede ser la Sanae 4, que es una de la base antártica del año 97 de Sudáfrica, que fue la primera que se elevó sobre la superficie y que dio a inspirar, por ejemplo, a la que hoy es más conocida, la Halley 6 de Inglaterra. Bien, 6 minutos y medio. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias, insisto de nuevo, a todos por su colaboración con el tiempo, para dejar tiempo al final. Y pasamos a continuación a la presentación Hiperproyectos de Federico Eliashev, Mariela Lievi y Juan Vicente Pantín. Todo suyo. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Muchas gracias, perfecto. Rodrigo. Espera que voy a compartir. No sé si ven ahí, porque ahora ya los dejé de ver. Sí, vemos, perfecto. Eso es el problema del Meet, que uno se despide en el momento de empezar a compartir. Uh-huh. Bueno, al igual que Roberto Medina, pertenezco al Centro Poiesis, soy codirector del centro. Esta investigación surge en los principios de la pandemia,
venía ya desde antes con cierta preocupación de cómo la investigación proyectual de alguna manera debía, digamos, responder al Zeitgeist, ¿no? Al espíritu epocal, y cómo se producía en esa respuesta una suerte de desacople, y cómo ese desacople se iba, digamos, iba ampliando su brecha a medida que el mundo contemporáneo iba acelerando su evolución, en parte producto de una acelerada evolución de la tecnología y demás. Y bueno, y a partir de la irrupción de la pandemia, en pleno confinamiento, decidimos participar de un concurso, Hábitat Emergentes, del Ministerio de Hábitat, que proponía o llamaba, digamos, a generar respuestas de hábitat para determinadas contingencias, ¿no? En ese momento, creo que de este modo estoy tratando de situar un poco, como pedías, Rodrigo, cómo surgen estas investigaciones. Uh-huh. Me encontraba leyendo bastantes autores de lo que algunos llaman el realismo especulativo, o la filosofía orientada a objetos, o la ontología orientada a objetos. Y entonces, de alguna manera, entendí que muchos de estos problemas que planteaba el concurso, y mucho de esto que decía anteriormente, ¿no? De este desacople, una de sus características principales, o uno de los problemas que traía este desacople, era como una desactualización que yo llamaba ontológica, o una suerte como de trampa ontológica, y que era que, digamos, en los últimos 200 años, la sociedad, digamos, y la arquitectura en general había desatendido el mundo de los objetos, ¿no? Y en gran parte, ¿no? Retomando un poco la ponencia anterior, ese desatender el mundo de los objetos, un poco el realismo, de hecho, habla de la trampa del correlacionismo, ¿no? de que queda fijado, ¿no? Una especie de relación casi viciosa entre el sujeto y el mundo, ¿no? Desatendiendo el resto de los entes, producto de esa correlación es que se desatienden los objetos y se producen todos estos flagelos que de alguna manera describía el señor Saine, no sé si lo pronuncié bien el apellido, en la ponencia anterior. Entonces, bueno, interesado en esta cuestión, uno de los autores que más me interesó es Timothy Morton, que habla de la noción de hiperobjetos, ¿no? Que básicamente, para que se entienda, después por ahí en la ponencia se desarrolla, en el paper se desarrolla un poco más, y en la investigación que estamos llevando a cabo también, tienen tres características que me parece que nos sirven bastante para entender cómo podemos pensar una arquitectura que dé respuesta, o que permita, digamos, achicar esta brecha entre la arquitectura actual y el Zeitgeist. Estas tres características es que estos hiperobjetos son viscosos, es decir, que te persiguen y son pegajosos, es como que no te los puedes desprender en ningún momento, ¿no? Son no locales, es decir, que uno no los puede circunscribir a un lugar determinado, ¿no?
digamos, si responden a una suerte de ondulación temporal, es decir, que para tener una conciencia o para tener una conciencia real de su extensión, es necesario digamos, una escala de tiempo no humana, ¿no? Una temporalidad no humana. Con esas tres características, digamos, lo que nos damos cuenta es que, digamos, muchos de los fenómenos que tratamos o problemas que detectamos y que tenemos que dar respuesta con la arquitectura, en realidad, digamos, no son el objeto en sí, sino que son fases de un hiperobjeto mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, cuando uno piensa en una arquitectura que dé respuesta a una relocalización producto de un incendio forestal, ¿no? Que ahora están como bastante sobre el tapete, en realidad el incendio forestal es una fase de un hiperobjeto mucho más ominoso, que es el calentamiento global, ¿no? Y así, digamos, uno puede pensar la idea de hiperobjeto como una suerte como de molusco que va mostrando fases en determinados momentos y en determinadas escalas de tiempo. Timothy Morton todo el tiempo hace mención a esto, ¿no? Que aparecen todos los autos de Estados Unidos. Los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan, ¿no? Los hiperobjetos están todo el tiempo rodeándonos y acercándose. Por ejemplo, cuando vemos un mapa de vuelos, este era un mapa de vuelos en el 2009, si no recuerdo mal, del Flight Radar, y vemos un mapa de vuelos del 2019, antes de la pandemia, podemos entender cómo el hiperobjeto vuelos creció de manera rotunda. Y podemos entender por qué Ginés González García debió haber estado bastante más preocupado por el COVID-19 cuando empezó la pandemia en Wuhan. Es decir, porque no se trataba de que el coronavirus estaba en China, ya estaba en todo el mundo, digamos, porque se transportaba por un hiperobjeto que eran los vuelos, digamos. No era solo el objeto avión, era el hiperobjeto vuelos. Los hiperobjetos son como la experiencia que tenemos de una piscina mientras nadamos. Estamos metidos en la piscina, por todas partes hay agua fría que acaricia nuestro cuerpo mientras nos movemos y sin embargo somos independientes del agua. Producimos patrones de difracción haciendo que se mueva de un modo particular y eso produce efectos en nosotros y se nos pone la piel de gallina. Frases como esta aparecen constantemente en el libro de Morton y digamos, lo que plantea él es que precisamente la noción de hiperobjeto nos viene a plantear, digamos, que el mundo, como lo concebíamos de manera idealizado, ha muerto, digamos, ¿no? El mundo entendido en términos de hiperobjetos es un mundo absolutamente ominoso, que se adapta, que responde a todas las acciones que hacemos sobre él, y que entonces una vuelta a esa naturaleza pastoril no es posible. ¿No? Que esta idea de pensar el proyecto como una vuelta a la naturaleza no es posible. Esa idea bucólica de la naturaleza es una idea absolutamente idílica que no se condice con la realidad. Entonces, un poco pensando en cómo la arquitectura debería responder a un mundo que en realidad es un mundo que hay que pensarlo como un ecosistema de hiperobjetos, ¿no?
y de tensiones que se producen entre estos hiperobjetos, es que elaboramos la idea. Me olvidé de poner el cronómetro, así que avísame, Rodrigo, si... Estamos en 11 minutos, justo te iba a decir. Ah, bueno, me fui al carajo, perdón. Entonces cierro rápido. Un poco, digamos, cómo debería responder la arquitectura a esta noción de ecosistema de hiperobjetos es produciendo, digamos, un sistema análogo de proyectos o ecosistemas de proyectos que den respuestas a esas fases que muestran esos hiperobjetos, ¿no? Hiperproyectos que reconocen la existencia de hiperobjetos que se entreveran entre las tensiones que estos generan. Entender al proyecto como un hiperproyecto implica difuminar los límites disciplinares, abrir los compartimentos estancos de la disciplina para sensibilizarlos con el nuevo zeitgeist. Un nuevo enfoque para la interdisciplina, ya no una arquitectura asesorada por otras disciplinas, sino una arquitectura como una disciplina más entre un ecosistema de disciplinas que se indexan, se sensibilizan y actúan en ecología. Bueno, estas son algunas. Después por ahí en la charla las puedo explicar un poco más, ¿no? De qué pienso yo y cómo se debería concebir un hiperproyecto. Algunas experiencias como la de Tomás Saraceno y las experiencias que estamos llevando a cabo nosotros. Bueno, muchas gracias, Federico. Y continuamos con dos ponencias de Diego Haddad. La primera se llama De lo real y lo imaginario. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Presento. Pedimos de nuevo que silencien sus micrófonos. Te aviso cuando esté la presentación. Bien, ahí lo estamos viendo. Ok. Bueno, voy a tratar de ser breve. Esta ponencia forma parte, este fue un trabajo que presenté para un seminario cursado de la carrera doctoral, del seminario de Roberto Doberti, Proyecto y Novela, en el cual él traza vinculaciones entre lo que es el proyecto y la novela como constructores de realidad, en lo que sería el sistema del hablar y el sistema del habitar que él propone en su teoría del habitar. Entonces, lo que entregué para este seminario fue un trabajo en el cual, a partir de un cuento, intento dar cuenta de los conceptos que estoy trabajando en mi tesis, que tienen que ver con la imagen, el imaginario y la imaginación. Bueno, digamos, la complejidad era esa. Entonces, les voy a leer el cuento, que se llama Aníbal y su ombligo. Aníbal siempre fue una persona normal, si es que cabe el aplicativo de esta palabra para una persona que no tuvo sobresaltos en la vida. Como todos, tuvo diferentes complejos, pero tuvo uno muy particular que recuerda de cuando era chico, su ombligo. Aníbal desde chico sintió que su ombligo tenía algo raro, algo que no le gustaba. Le generaba intriga porque el suyo estaba metidito para adentro y el de su mamá salía prominentemente hacia afuera. Su madre le decía que no le mire el ombligo, que era feo, que mirase en cambio mejor su nariz y cómo se parecía a la de ella. Aníbal recuerda acompañar a su madre a la oficina y escuchar cómo todos la felicitaban y señalaban lo parecidos que eran juntos. Pero siendo Aníbal curioso, no perdió oportunidad de preguntarle a todo quien podía por su ombligo. Quería saber cómo era y qué pensaban del suyo. Muchos remarcaban lo delicado y armónico que era con su cuerpo, pero también siempre obtenía la misma respuesta, que ninguno era igual al otro, que el ombligo es una cicatriz. La respuesta logró saciar su curiosidad por un tiempo, hasta que otra curiosidad lo atacó, el parecido con su padre. El parecido con su padre no era notable. Mientras que la contextura física de uno era chiquita, la del otro era grande, orejas redondas frente a orejas puntiagudas, 30 centímetros de diferencia de altura, huesos finos, anchos, en resumen, eran muy diferentes. Pero Aníbal, entrando a secundario, empezó a aprender sobre biología y genética, la cual explicaba que hay genes que pueden saltarse generaciones, como claramente había sucedido en su caso. Aníbal nunca conoció a su abuelo paterno, pero todos los que lo conocieron le contaban el aspecto que tenía. Y sí, era lógico que se pareciese a aquel hombre, porque claramente sus genes habían saltado a la generación de su padre. Todas estas situaciones, a medida que fue creciendo, se disiparon, quedando inscritas en su mente como una soncera, como un juego de la niñez, convalidando la realidad desde una postura donde uno nunca sabe, y la realidad nos hace dar cuenta de eso.
Prueba de esto era su ombligo, que aún distinto al de su madre, no probaba nada. A Aníbal de chico le gustaba dibujar, de hecho tomó clases de dibujo enviado por sus padres y sentía que cuando dibujaba construía realidad. Perderse en la creación de una pieza le hacía detener el tiempo, ver el mundo en sus formas, donde todo era más claro y accesible. Le gustaba dibujar en perspectiva los escenarios que veía en la televisión, entender cómo funcionaban los telones y las pantallas, las escaleras y los efectos especiales de las películas. Sin embargo, esa pasión a medida que crecía fue mutando en otra, que era la de entender cómo funcionaba el mundo, buscar la explicación a las cosas. Con los años se cambió a otro colegio, uno técnico de doble escolaridad, donde aprendió informática y dibujo técnico. Le gustaba mucho estudiar. Sentía que encontraba placer en entender cómo funcionaba el mundo y crear cosas, programar maquinaria y hacer objetos. Amplió su mundo con conocimientos nuevos que fueron modificando su mundo y su realidad. Y fue así como una vez, mirando televisión, vio un anuncio que le planteaba que si tenía dudas sobre su identidad, se comunicara con un número telefónico. Aníbal le picó el ombligo. La significativa duda sobre su ombligo retornó años después, pero de otra forma. No tenía que ver con el parecido de su ombligo al de su madre, sino que volvió en forma de sentimiento de error. Era lógico. En ese momento Aníbal programaba. Fiel a su estilo curioso, le preguntó a su familia sobre su origen y siempre se encontraba con la misma respuesta. Que no diga sonceras, que por supuesto que era hijo de sus padres y que era una lástima que no pudieran mostrarle fotos de su madre embarazada, porque en la época en la que esto estuvo, no se acostumbraba a sacar fotos de las mujeres en esa condición. Aníbal, acostumbrado a resolver problemas de lógica, no se quedó con esas explicaciones y llamó al número de teléfono que comunicaba ese anuncio que había visto, con la sola prueba de una fotocopia simple de su partida de nacimiento. Al faltar el reverso de esta no pudieron ayudarlo, le dijeron que tenía que solicitar una copia en la municipalidad, algo que con sus 16 años no supo hacer. Pero como las explicaciones que le daban eran lógicas, tampoco había mucho lugar a que siguiera preguntando. Sin embargo, el sentimiento de rompecabezas mal armado lo acompañó un tiempo hasta que aceptó la realidad. Los años pasaron y Aníbal tuvo una pasantía en el colegio, comenzó sus estudios universitarios, consiguió un trabajo en una multinacional y se recibió antes de cumplir 25 años. Hasta aquí, como decía al principio, podríamos decir que Aníbal tenía una vida normal. Sin embargo, algo ocurrió. Un día de otoño, unos maleantes le roban la billetera, lo cual obligó a Aníbal a realizar una cantidad casi absurda de trámites burocráticos, entre los cuales pidió turno para sacar nuevamente el documento. El día que Aníbal asistió al turno, tuvo que esperar algo más de 30 minutos para ser atendido, pero mientras tanto veía cómo los empleados hacían la verificación de la identidad de los que estaban antes que él en aproximadamente 2 minutos, y luego los hacían pasar al sector de fotos y huellas para terminar el trámite. Pensó que sería expeditivo. Atento a su imagen, Aníbal se había cortado el pelo, recortado la barba y había elegido una camisa que sentía que le quedaba bien para la foto. Aníbal fue llamado para iniciar el trámite, entregó los papeles y esperó la verificación de datos que había visto hacer varias veces. Sin embargo, ese momento estaba llevando mucho tiempo. Aníbal le consultó a la empleada qué sucedía y la chica le contestaba que estaba lento el sistema, que por favor aguardase y le pedía disculpas. Luego de 10 minutos, donde la chica se levantaba de la silla, hablaba con su compañera, llamaba por teléfono, finalmente le pregunta a Aníbal cuándo se hizo el cambio de apellido, a lo que él respondió que nunca se había cambiado el apellido. Durante los siguientes 10 minutos, esta pregunta fue hecha al menos 2 veces más, a lo que Aníbal siempre contestaba lo mismo, lo que produjo que la empleada se levantase varias veces. Finalmente, una vez retomada su posición, la empleada le informó a Aníbal que hay un error administrativo de sistema, que porque todos los datos estaban bien salvo el apellido. Le dice que seguramente lo tipearon mal, lo que causó en Aníbal un momento de ira, porque no podía entender cómo algo tan simple podía llevar tanto tiempo. La empleada, asustada de la voz de Aníbal, le dijo que era algo que se podía corregir, que prosiguiera con el trámite, que iba a estar todo bien. Pero viendo la ira en los ojos de Aníbal, decidió ir un paso más allá y dar vuelta al monitor de su computadora para mostrarle al incendiado Aníbal la imagen de su pantalla. Todo estaba explicado en esa imagen. Sin embargo, Aníbal no lo vio. Se observaba la partida de nacimiento escaneada con sus datos correctos excepto por el apellido. Se le manifestó en un pensamiento la posibilidad de error en la carga de datos que había mencionado la empleada y decidió continuar con el trámite. Antes de finalizar, le repitieron que era algo que podía pasar y que solo tenía que volver a pedir un turno para acercar la partida de nacimiento. En ese momento, Aníbal preguntó si debía volver a sacarse la foto. Al salir llamó a su madre para contarle lo sucedido y pedirle la partida de nacimiento para volver a hacer el trámite, porque ante cualquier eventualidad él se encontraba sin documento. Aquella tarde sonó el timbre en el departamento y Aníbal bajó a abrirle a su madre. Para su sorpresa también había ido el padre, algo que con extrañeza, ya que estaban divorciados y no tenían una buena relación. Al entrar al departamento, Aníbal sirve algo para tomar y se sientan a la mesa del comedor y el padre le dice: bueno, hijo, estamos acá para aclarar este error administrativo.
Y fue en ese momento donde la realidad de Aníbal se oscureció. La charla fue emotiva y sin filtros de cordialidad, donde el llanto corría como río reacomodando el delta. Se dijeron cosas y se callaron otras. Fue un desmoronamiento de lo sabido y lo no sabido. Fue una caída libre. Y fue ahí donde sucedió. Aníbal, entre llanto y angustia, fue al baño, prácticamente agarrándose de las paredes. Entró y cerró la puerta, quedándose con la espalda apoyada en ella, mirándose las lágrimas caer en sus manos justo enfrente de su ombligo. Se agarró la cara, levantó la cabeza y miró la imagen que le devolvía el espejo, en silencio y detenidamente, cuando lo atravesó un pensamiento. Pero entonces, ¿a quién me parezco? Aníbal en ese momento tuvo algunas certezas. No se parecía a su madre, no se parecía a su padre, no se parecía a su abuelo. Se sabe con el cuerpo y a las palabras se las lleva el viento. En Aníbal los Ombligos, las imágenes que estructuraban la identidad y realidad del personaje se encontraban en tensión por la curiosidad que le despertó en principio su propio cuerpo y luego la duda de su origen. La realidad en la que vivía Aníbal era una realidad a la que se le había negado un hecho, como si se hubiese desechado por el agujero de la memoria. Lo real amenazó constantemente con emerger, tanto para él como para sus padres, de diversas formas, quedando para Aníbal siempre inscripto imaginariamente en el discurso de los otros, provocándole la imposibilidad de abrir completamente sus ojos, sesgando su mirada. Finalmente, la caída libre que se desencadena en el final del cuento, podríamos decir que fue provocada por la abrupta irrupción de lo real en su vida. Por eso que estaba presente en su realidad, pero que no tenía explicación, a lo que no podía acceder. Podríamos arriesgar que a partir de aquel momento, Aníbal comenzó a escucharse más. La consideración final del cuento es que no se habla sin formas, ni se habita sin palabras. Me debo haber recontrapasado de tiempo. No, 8 y pico, habíamos dicho 8 como máximo. Bastante bien, bastante bien. Bueno, gracias, Diego. Y seguís vos mismo. Sigo si yo me mismo. permitís presentarte, entonces, Sí. la siguiente presentación es Imaginario y redes sociales, Sí. lo real detrás de la pantalla. Sí. Bueno, mientras yo ya para adelantar voy contando, esta ponencia surge de un PIA avanzado que teníamos en la Secretaría de Investigación. La realidad es que con la pandemia que nos atravesó, el PIA quedó medio desarticulado, sobre todo también por situaciones personales, por lo tanto, el relevamiento que veníamos llevando a cabo no lo continuamos, y sin embargo, como estamos trabajando el tema de la identidad urbana, que es así como se llama el proyecto, bueno, abordar también de una manera más teórica la construcción del imaginario. Entonces, en este caso, bueno, como les decía, la situación de la pandemia nos atravesó como equipo en realidad, por lo cual no continuamos con los relevamientos, pero trabajando el tema de la identidad en relación al urbano, tratamos de hablar un poco del imaginario también. En este caso, durante la pandemia lo que sucedió fue que las relaciones cara a cara o las relaciones espaciales que tienen que ver con el habitar de las personas se transformaron en relaciones que son virtuales, ¿no? Y esa virtualidad se da mediada a objetos, ¿sí? O sea, la virtualidad, la computadora, el celular, lo que sea, son todos objetos que median entre la conexión de las personas. Y en esos objetos, además, lo que sucede, sobre todo en la pantalla de los teléfonos móviles, es la creciente demanda que tuvieron durante el año de pandemia las redes sociales. Entonces, en este caso, lo que plantea el trabajo es, primero que nada, entender que las imágenes de las redes sociales se establecen como imágenes en el ámbito cotidiano porque son consumidas todo el tiempo, desde las publicidades, desde el celular, desde las notificaciones. Estamos inundados de notificaciones, y esas redes sociales de alguna manera están presentes en el habitar cotidiano de la gente. Y estas redes sociales lo que tienen como fin es vendernos a nosotros. Esto ahora lo que se propone para el trabajo es hacer un análisis del documental de Social Dilemma y proponer la relación con el imaginario en relación a la identidad, que es lo que nosotros venimos trabajando. Como poder entender en todo caso desde esta aproximación documental cómo el imaginario interviene en la construcción de identidad de una sociedad. Entonces, este documental lo que hace es, tiene una batería de entrevistados que todos tienen que ver con relaciones jerárquicas o que han trabajado en redes sociales, digamos, no hay por qué desconfiar, digamos, son amplias personas que están establecidas en el mercado y plantean que el dilema que hay con las redes sociales es que es un dilema moral,
porque algo que fue creado con buenas intenciones se ha transformado en una máquina de hacer dinero, en un negocio constante que de alguna forma destruye el tejido social. Redes sociales tiene que ver con la propagación de fake news, la adicción que generan, la ganancia monetaria que generan a costa de vender a los usuarios, y en un macro contexto modelar la cultura. Entonces, en ese caso, resalto dos frases. Me parece que uno la dice, bueno, Tristan Harris, dice, 50 tipos blancos de entre 20 y 35 años en California habían tomado decisiones que afectarían a 2.000 millones de personas, o sea, cómo un grupo reducido de gente impacta en 2.000 millones de personas. Este tema lo estaban hablando en el momento de cómo definían cómo eran las notificaciones del mail. Y otro, que es una personalidad de la tecnología, Sharon Lanier, dice que sostiene que el cambio gradual e imperceptible que sufre tu conducta y tu percepción, ese producto es lo único que estas plataformas tienen para ganar dinero. Cambiar lo que haces, cómo piensas, quién eres. Entonces, literalmente las redes sociales, en este caso, son una máquina de generar dinero porque son manejadas por supercomputadoras que son orientadas por la inteligencia artificial creada por el hombre, pero que lo excede, porque una vez que la inteligencia artificial tiene los parámetros para avanzar, la inteligencia artificial se crea sus propios caminos para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, estos algoritmos, digamos, estas supercomputadoras, se manejan de una manera económica en la cual las redes sociales venden a sus usuarios para que les muestren publicidad. Y un dato de Joanna Zuboff, que es profesora emérita de la Universidad de Harvard, nos cuenta que así como existe el mercado futuro de carne, futuro de petróleo, también existe un mercado de futuros humanos, que es en los que operan estas compañías. Las redes sociales lo que hacen ahí en el documental está bien desarrollado, lo que tiene que ver es que explota la vulnerabilidad psicológica de las personas, porque no importa quién sea que usa las redes sociales, sino que de alguna forma se introduce en el cerebro para introducir cambios de comportamiento. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo es que se establece? Bueno, en principio a partir de la imagen. Y se instala como una ilusión. Porque de alguna forma, en el documental cuentan esta gente que ha trabajado en redes sociales, que ellos se consideraban genios del cambio de conducta. Esto lo cuentan en el contexto donde contaban de una clase de la formación de la universidad, y hablan de que las redes sociales hacen predicciones, ¿no? Y esas predicciones son a partir de datos que se recolectan, y predicen el comportamiento humano. Las redes sociales lo que hacen es generar un avatar, como si fuese un muñeco, eso también está explicado en el documental, donde hay 3 variables que son el crecimiento, visualización y publicidad, y en relación a eso te van mandando un tipo de publicidad u otra, dependiendo en el lugar en el que estés, cerca de la gente con la que estás. Bueno, hay, digamos, como un data mining terrible ahí. Entonces, se han instalado comportamientos, el scroll down, esa es la instalación de un comportamiento social, el ir para abajo en el celular y no tener fin, por ejemplo, en las redes sociales, se generan cuestiones de adicción, dependencia, ansiedad. El documental trata el hecho del suicidio en adolescentes jóvenes que coincide con la instauración de las redes sociales en los dispositivos móviles, la propagación de fake news, como fueron temas como ellos en el documental mencionan el Pizzagate, que era de una red de pedofilia que operaba en pizzerías. Bueno, es una fake news, pero ha generado modificación en el comportamiento de la gente que reacciona a eso. Bueno, y pasó también con el 5G, prevención del COVID, la teoría de la Tierra plana. Y después también mencionan el hecho de cuando Rusia utilizó legalmente las redes sociales en Estados Unidos para polarizar y desequilibrar la elección. Entonces, también nos dicen en el documental, como humanos casi perdimos el control de estos sistemas porque ellos controlan la información que vemos. Eso nos controla más de lo que nosotros nos controlamos. Entonces, trazando un vínculo con la investigación respecto a identidad, la imagen cautiva totalmente al ser humano, nos dice el psicoanálisis. Y las redes sociales en este caso se establecen como una ilusión, se establecen como un espejo, porque median la identificación de cada usuario. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede cuando esa imagen se encuentra mediada por intereses de terceros? La relación de la imagen de uno con el espejo es la relación de uno con su reflejo. En el caso de estar mirando una pantalla, en el caso de que operen imaginariamente en la construcción de identidad, bueno, esa imagen que uno ve no es una imagen de un reflejo, es una imagen que está mediada por un tercero. Y en este contexto, digamos, es que abordamos la construcción del imaginario, ¿no? Unenburger nos dice que, por ejemplo, el imaginario se compone de fantasmas, recuerdos, ensueño, creencia, mito, novela, ficción, que son producciones que se materializan en obra a partir de imágenes visuales y lingüísticas. Eso es muy importante porque la imagen no es solamente lo que se ve, sino que también es las imágenes metafóricas, todo lo que el lenguaje construye, y que concierne una función simbólica. Y por otro lado, por ejemplo, Castoriadis nos dice que el imaginario es un magma de significaciones, el imaginario social, que regula y orienta el hacer, el sentir, el pensar, el percibir la realidad de los miembros de una comunidad.
Entonces, las redes sociales lo que hacen es construir un sentido de imágenes, o sea, qué va delante y detrás de cada cosa, le dan una cadena simbólica a las imágenes que uno va viendo, y con eso instauran o empiezan a modificar cuestiones conductuales. Se instauran como imágenes y se median en la comunicación de los sujetos. O sea, algo increíble es que hoy hay una generación de personas que no conocen la comunicación si no es mediado por los objetos digitales. Entonces, si la imagen es una herramienta, ¿no? En esto de la construcción de un marco imaginario, ¿cómo se relaciona lo real con esto? Porque yendo a los, digamos, los componentes teóricos de la investigación, lo real es eso que está, pero a lo que no se puede acceder. Entonces, lo indescifrable de la creación del hombre es el algoritmo que lo vulnera permanentemente, ¿no? El hombre como creación y como avance tecnológico genera supercomputadoras, las programa con inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial termina decidiendo cómo el hombre opera, termina decidiendo qué le muestra y qué no le muestra al hombre, porque no tienen un filtro que digan, bueno, esto es verdad, esto no es, esto se puede. No, es simplemente un algoritmo que va creciendo y que va recomendando en función de los contextos y los datos que tenga de cada uno. Entonces, en relación a la imagen, porque tiene que ver una cuestión con lo que hacemos en FADU, ¿no? Nosotros trabajamos con imágenes, utilizamos los imaginarios, la imaginación es parte central del proceso proyectual. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué relación podría existir entre el diseño y lo real de las redes sociales? ¿O qué relación podría existir entre el diseño y el imaginario de las redes sociales? ¿Qué papel podría tener el diseño en la construcción de imaginarios? Y la imagen, producto de los diseños, ¿qué tiene de real? Entonces, como para plantear el tema y poder decir, bueno, hay una construcción imaginaria. En este caso, las redes sociales lo están interviniendo. Los casos que cuentan en el documental de cómo se polarizan las cosas es porque la gente ve en su feed de redes sociales lo que quiere ver y lo que el algoritmo le dice que quiere ver. Entonces, eso lo que genera es una falsa relación de que todos piensan como uno, y eso genera sesgos sociales que entran en tensión y eventualmente terminan colapsando. Que bueno, es eso. Muchas gracias, Diego. A ustedes. Bueno, estamos un poquito, creo que pasados de tiempo, porque tendríamos que haber terminado y 10, pero tenemos un margen aproximado de media hora en las mesas, con lo cual nos quedan unos minutos para conversar y les propongo que básicamente los aprovechemos. Yo tengo un montón de preguntas y de comentarios, como siempre, porque es casi una pulsión, pero me voy a correr un poco del escenario para ver si aparecen preguntas o comentarios cruzados primero entre ustedes, porque, bueno, es un poco obvio que hay temas en común. Creo que todos percibimos que hay temas en común, más allá de que se usen autores distintos y a veces marcos teóricos distintos, los temas están ahí, desde aproximaciones que a veces pueden ser opuestas o contradictorias, ¿no? Entonces me interesa ver si primero hay comentarios o preguntas entre ustedes que se han escuchado, se han leído quizás, estaban los papers disponibles. También puede ser alguna pregunta del público, pueden usar el chat. Yo voy a esperar un momento. Bien, se ve que la incomodidad no surte efecto. Miren que siempre me funciona, ¿eh? Bueno, yo voy a hacer una pregunta entonces para romper el hielo acá. Vamos, una pregunta para Federico Eliaschev, que lo conozco de hace tiempo, lo sigo más bien que desde tiempo de cuando tenía su tesis de
dispositivos sensibles, creo, de la maestría de Solsona. Me ha servido sobre la palabra hiper desde el punto de vista del Seiges, ¿no? Porque yo cuando pienso la palabra hiper, pienso más bien en una etapa más bien de 90, principio de 2000, cuando había toda una idea del exceso, de lo hiper, de lo super, y que después se fue cambiando por esta idea de sustentabilidad, de veganismo, de desintoxicación. Entonces, ¿qué pensaba sobre eso, sobre la palabra hiper? Bueno, específicamente en esta investigación remite al concepto de hiperobjeto, digamos, es como trabaja en espejo con ese concepto. Digamos, la parte que seguía, que la interrumpí, era, digamos, lo que yo ubico como una especie de origen, digamos, de estos hiperproyectos, que son como los hiperproyectos primitivos, que son como los más utópicos, que eran los proyectos de Superestudio, de Archizoom, de Archigram, que digamos, que tomaban la noción de lo hiper en términos físicos, ¿no? Entonces respondían al hiperobjeto, digamos, produciendo arquitectura de gran tamaño, ¿no? El monumento continuo, o, por ejemplo, la parodia de Kohlhaas y Zengelis de Exodus, ¿no? Digamos, acá lo interesante del concepto de hiperobjeto es precisamente la no localidad. Que ahí, digamos, es como contradictorio, ¿no? Porque uno, cuando piensa en lo hiper, se imagina algo masivo que se expresa físicamente. Y acá lo masivo es no local. Es decir, que, digamos, opera un poco como esta cosa que es como una presencia casi fantasmal, digamos. O sea, que está todo el tiempo, pero no lo ves, ¿no? A mí me interesa como un poco eso, ¿no? Eso pasa mucho, y volviendo, y también relacionándolo un poco con la segunda ponencia de Diego Haddad, con esta cuestión de la digitalización, digamos, ¿no? Que es como un hiperobjeto. Parte, digamos, de lo que algunos autores llaman el capitalismo de plataformas, que en definitiva es de lo que un poco estaba hablando Diego, son plataformas de objetos que se comunican con otros objetos. Y, digamos, eso es como, digamos, sería como el sumum del hiperobjeto. Y en ese punto uno no lo está viendo, digamos, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora estamos interactuando a través de un hiperobjeto, digamos, porque, de hecho, nuestra comunicación, digamos, hay como una ficción de cercanía, pero en realidad nuestra comunicación está viajando a servidores que por ahí están en otros países, digamos, ¿no? Ayer lo pudimos ver como muy claramente como un atentado, que no se sabe bien todavía si fue un atentado o no, digamos, hackeó por 10 horas o más, no sé cuánto tiempo fue finalmente, unos servidores y nos quedamos sin el hiperobjeto Facebook, WhatsApp y Instagram, ¿no? Entonces, bueno, me estoy extendiendo demasiado, pero lo hiper en este caso no opera como en los 90, opera como en los 2000, digamos. O sea, opera en términos de la no localidad. Por ahí una forma más clara sería de la no unicidad, también podría entenderse también en ese sentido. Buenísimo, gracias. Bien, gracias Francisco, sobre todo, y Federico, obviamente, por la respuesta. Un comentario ahí es que, primero, todas y todos los autores y autoras citados valen la pena ser explorados
porque la verdad que apareció un abanico de bibliografías y referencias súper interesante y súper rico, algunos más actuales, otros menos, pero quiero decir, me parece que hay algo muy interesante que apareció en esta mesa en particular, que tiene que ver con la posibilidad de pensar algunas cuestiones que efectivamente afectan niveles cercanos a lo ontológico, quizás. Un comentario, porque nada, me parece curioso, es que el concepto de hiperobjeto, Morton lo saca de una canción de Björk, Sí. que se llama Hyper Ballad, no sé si la conocen, que es de los 90, pero digamos, más allá de que la canción es de los 90, el libro en sí es del 2013-14, si no me equivoco, y acaba de sacar ahora uno nuevo, sí, este mismo año, que es Hipersujetos. Como, digamos, y así seguimos, digamos, después tiene Hiperplaneta, después tiene toda una colección que va a sacar, termina con Hipermercado, que es el... no, pero me parece súper interesante cómo se conecta esta discusión con, digamos, una conexión entre lo que en la exposición de Federico y la de Diego, ¿no? Por esta cuestión del hiperobjeto y del capitalismo de plataformas, que en un punto a mí me sigue como resonando a esta idea de, como decía también Federico un poco recién, de los objetos que se comunican con objetos, que, como decía, a mí me resuena un poco a las máquinas que se comunican con máquinas de Norbert Wiener, digamos, es la cibernética más básica, que después la podés, obviamente, rizomar, ¿no? Como estoy inventando un verbo, pero le podés poner un poquito de Deleuze y ese tipo de cosas, pero es como hay una cibernética básica ahí, ¿no? De humano-máquina, humano-humano, máquina-máquina, etc. Me gustaría escuchar la opinión de Diego respecto de este cruce posible, y quizás un poco en relación también al cruce con otras ponencias que aparecieron en la mesa. Sí, es súper interesante porque, digo, a través de imágenes, o sea, ¿no? Esto lo voy a decir como lo pienso. Digo, pero a través de imágenes fragmentadas que están con nosotros todo el tiempo, nosotros reconstruimos una gran imagen, que es el imaginario. O sea, y cada grupo social tiene las suyas y por supuesto no es homogéneo, ¿no? Son los imaginarios. Pero digo, la construcción de, como para ponerlo más figurativamente, la construcción de un domo que nos atraviesa como sujetos en una sociedad, que orienta lo que hacemos, es como el lenguaje, ¿no? Eso porque estamos atravesados por el lenguaje. Bueno, dentro de lo que es mi investigación doctoral y demás, o sea, y basándome en la teoría del habitar de Doberti, lo que también sostenemos es que el hombre también es habitado por la espacialidad, ¿no? Entonces, como sistemas significativos ambos. Y en este caso, la imagen nos está atravesando de otra forma. No es meramente ni lo lingüístico ni lo espacial. Hay algo que es de un orden imaginario que estructura la sociedad. O sea, que una aplicación o que una app tenga, digamos, ¿no? En este contexto y en este tejido social y en esta contextualización globalizada, tenga la potestad de moldear cultura, para mí es como demasiado. No sé, es como que está todo muy sobredimensionado, o sea, no sé, como, no sé, no sé cómo describirlo, pero me parece algo importante de señalar. O sea, me parece que no puede dejar de verse que estamos atravesados por imágenes. Y yo lo tomo como, digamos, lo trabajo en la tesis más que nada porque nosotros, como facultad del proyecto, nosotros diseñamos, o sea, prefiguramos futuros. Las imágenes son parte constitutiva nuestras, en cualquiera de las disciplinas. Entonces, bueno, a ver qué podemos decir nosotros desde el proyecto respecto de la imagen y los imaginarios y bueno, eso. Bueno, gracias Diego. Me parece que era interesante hacer ese cruce. Y por otro lado me quedó resonando un cruce posible, más allá de que, insisto, yo tengo un montón de preguntas y comentarios, pero me interesa más que se comuniquen entre ustedes, entre Roberto y algunas cosas que dijo Roberto,
que tienen que ver con el trabajo del equipo de investigación, y algunas cuestiones que mencionó Bárbara. Creo que, digamos, fundamentalmente hay algo, obviamente, en relación al concepto de cosmotécnicas de Yukui, que obviamente, como toda cosa que aparece, tiene también su momento trend, ¿no? Como cuando apareció Byung-Chul Han, etcétera, ¿no? Pero me parece que hay algo ahí interesante en esta conexión que Roberto y su equipo hacen con la exposición, digamos, con la muestra que arma Rem Koolhaas y su título, ¿no? Absorción de la modernidad, que es súper fuerte, ¿no? Digamos, es un título hegeliano, diríamos, casi. Y el cruce que eso tiene con todo este trabajo sobre la hegemonía, sobre las resistencias. Me interesa, digamos, el concepto de resistencia, más allá de a qué está asociado específicamente, y después cómo eso se conecta con la idea del buen vivir, digamos, cómo al finalmente estaría bueno vivir bien, ¿no? Y entonces, no sé, por un lado, primero me interesa escucharla a Bárbara, cómo le resuena esta idea de la absorción de la modernidad pensada por Koolhaas y casi como condición para que algo pueda existir en el marco de su, digamos, de su curaduría, ¿no? Todo lo demás quedaría por fuera de eso. Incluso la palabra absorción me parece interesante, frente a esta idea de la resistencia. No sé, ¿cómo lo ves vos? A ver, de partida, como que empezar porque siempre existieron estas resistencias, siempre estuvieron desde el primer momento. Como que a veces se nos olvida que todavía existen y que, bueno, ahí permanecen. En ciertos lugares cuesta más que en otros, en ciertos países cuesta más que en otros. Sacar como de la idea de que aún hay comunidades indígenas viviendo en todas partes, sobre todo porque hay mucha gente que ha tenido que abandonar sus territorios para llegar a la ciudad. En eso también como que hay una absorción de la cultura en esa ciudad, porque hay una cultura dominante. Entonces, ya no es lo mismo, digamos, la cultura que hace 100 años atrás o hace 200 años atrás. Digo, la cultura de distintas comunidades. Ahora también existen personas que no están viviendo directamente la cultura, pero sin embargo tienen ascendencia, tienen algunas ideas que van conformando, digamos, su pensamiento, su modo de vivir, su modo de hacer las cosas en el mundo, digamos, dependiendo también de lo que haga. Ahí va, por lo que yo tomo también la arquitectura. Dentro de la arquitectura también hay muchos profesionales que son indígenas o tienen ascendencia indígena. En Latinoamérica mucho más todavía. Entonces, me interesa a mí esta parte de la resistencia, porque también la cosmovisión es muy abarcativa. Es una visión que ahí viene el concepto del buen vivir, que se ha trabajado en Bolivia, en Ecuador, en otros países, que más allá de cómo haya resultado, está bueno como ponerse a ver qué es lo que ha pasado en este territorio. Yo siento que hay mucho en la parte investigativa que miramos para afuera, siempre estamos sacando cosas de afuera, de otros continentes, y no se ve ¿cómo se llama? Como el enorme conocimiento que hay acá, en esta tierra, digamos. Entonces, yo particularmente vengo de Chile y particularmente mi familia viene del sur. Entonces, tengo algunas relaciones con los pueblos mapuche. Desde ahí, desde esa concepción de niña, fui armando mi cabeza y después estudié arquitectura. Entonces, en algún punto eso se junta y es lo que también me hace a mí irme por este camino,
porque también veo que seguimos como mirando para afuera y un poco para romper con esa idea y también para saber que dentro de este territorio tenemos muchísima información que no está siendo abordada de la manera que debería ser abordada. Por eso también la idea era como ir encontrando como los medios, como la metodología que pudiera llevar como a un proceso investigativo que también permita la recuperación identitaria, porque muchos de acá no sabemos tampoco ni de dónde somos, muchos también dicen, bueno, a ver, sí, mis padres venían de Europa, mis abuelos venían de Europa o bla, pero como que no se ahonda en la otra parte, se oculta la otra parte y bueno, como que ya sabemos que eso está, eso existe, digamos. Hay distintas luchas que como que se van viviendo como debajo del tapete. Entonces, bueno, a mí me interesa también sacar a la luz todo eso y cómo se va generando hábitat a través de eso. Hay un montón de luchas indígenas que tienen que ver con el medio ambiente, que no es de ahora, viene de hace muchos años atrás. Y sin embargo, todavía no se ha como generado esa articulación entre la academia y lo que pasa en la sociedad, sobre todo en nuestras sociedades. Entonces, sí, todo el tiempo están pisoteando la cultura y obviamente las nuevas generaciones van absorbiendo la cultura que está dominando. Entonces, pero al mismo tiempo se va generando esta resistencia de la que yo quiero como resaltar y por la que me quiero ir también para hacer el trabajo investigativo que tengo. Bien, muy bien, muchas gracias. Me gustaría también darle paso, obviamente, darle la oportunidad a Roberto, a alguien del equipo de Roberto, para realizar justamente este cruce con su perspectiva sobre esta idea de cómo impacta justamente esta hegemonía planteada por la modernidad, en el caso específico de Colas que citaron ustedes, pero me interesaba mucho, digamos, pensar cómo, digamos, uno puede observar las cosas de distinta manera. Pensaba en el origen etimológico de resistencia y de resistir, ¿no? Que, si ustedes saben, tiene que ver con la idea de detenerse o de quedar atrás, ¿no? Como de clavarse en un lugar que está atrás, ¿no? Sería casi etimológicamente eso. Y claro, para la modernidad, esta idea de clavarse atrás claramente es una idea que está mal, porque hay que ir siempre hacia adelante, ¿no? Entonces, la propia etimología de la palabra resistir sería como descalificada por el contexto del marco teórico de la modernidad, porque si siempre hay que avanzar, siempre hay que ir hacia adelante, resistir implica como cierto privitivismo, cierto atraso, etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece interesante la posibilidad de resignificar esta idea de resistir, asociándolo quizás al cuento de Diego, ¿no? Esta cuestión de la identidad y lo real, casi como un derecho a la identidad, ¿no? Pensándolo desde el derecho a la identidad, en esta doble, como en esta dialéctica entre la absorción que plantea Colas y la apropiación, ¿no? Cuando nos apropiamos y cuando estamos siendo apropiados o apropiadas, ¿no? Me parece que hay algo ahí, hay una dinámica muy interesante que al principio parece muy sencilla y que en el fondo tiene una complejidad bastante grande adentro de eso, ¿no? Bueno, no sé si Roberto o alguien del equipo quiere hacer algún comentario sobre su posición respecto de esto que plantea Colas, porque me parece que era una posición que justamente pretendía debatir con eso, ¿no? Sí, perdón que estoy sin cámara. No hay problema. Tengo un pequeño problema. Con respecto a esto que decías, Rodrigo, de la resistencia, como este anclaje sino en el presente, incluso en un pasado, me parece interesante que el título de Yukui es fragmentar el futuro, o sea, la diversidad. Esa podría ser una salida, digamos, a
a este, digamos, derrotero entre técnica moderna, fin de la humanidad, plantear no la resistencia, sino la diversidad. Él lo plantea como una diversidad de técnicas, que siempre existió. Y ahí es donde nos interesó este concepto también de esta palabra, con un significado muy potente que enunciaba Koolhaas, la absorción, y nos preguntábamos que ya denota, digamos, una determinada jerarquía, es una centralidad y una periferia, el sujeto o el objeto, dando, dador, y alguien, un sujeto, una cultura o un objeto recibiendo de manera pasiva. Y nos preguntamos si eso era tan así. Seguramente existió claramente, existió y existe ese proceso de absorción, seguramente hay gradientes en ese proceso y hay resistencias en ese proceso. Un poco la investigación trata de detectar y de fragmentar una vez más esa noción de absorción para ver si es tan así y descubrir cuándo lo fue y cuándo no. Y después, con respecto a la ponencia de Bárbara, parece que hay como una ruptura de hegemonías, ¿no? Uniendo un poco con el concepto de cosmotécnicas e incluso esto que estamos empezando a pensar y a construir como es cosmotectónicas, en cuanto a los conocimientos que siempre estuvieron, que siempre pelearon, digamos, una ubicación, y que no sé si ahora están queriendo estos conocimientos otros, distintos, ancestrales, introducirse en el sistema, en la estructura de un conocimiento científico o incluso o no, crear sus propios criterios, sus propias epistemologías o formas de validación. Me parece que esto es lo que me parece que va con un trazo grueso uniendo estos dos proyectos, las rupturas hegemónicas de saberes, de conocimientos, y me parece que ahí es donde hay un contacto, creo yo, muy, muy interesante. Totalmente, sí, sí, muchas gracias. Sí, hay algo ahí de la fragmentación, casi como una especie de, casi como si el posmodernismo se hubiera adelantado, hubiera dicho, se terminó la modernidad y le faltaban 30 años, ¿no? Interesante. La última pregunta es para Francisco, que tuvo la amabilidad de hacer la primera, y entonces me parecía muy bien cerrar con él. Y tiene que ver con algo que planteaba él respecto de estos, de lo inhabitado y lo inhabitable, que en algún momento, digamos, que aparece un poco teñido de cierto impulso colonizador humano, diría civilizatorio por momentos, frente a lo inhóspito, como de un inhóspito vacío, muchas veces de sentido, que hay que llenar de sentido, ¿no? Casi como un efecto Robinson Crusoe, donde a mí me hace acordar mucho esta idea de Dussel, este juego de palabras que él hace entre el pensamiento cartesiano y el pensamiento cortesiano, ¿no? Él dice que el pensamiento cartesiano es el pienso, luego existo, y el pensamiento cortesiano, colonizador de la modernidad, que él dice es el que realmente funda la modernidad, es el conquisto, luego existo, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva frente a esto, digamos? Porque es un tema, lo interplanetario, todo esto que está, es como, por momentos parece un poco
escapista y por momentos parece conservar muy fuertemente el impulso colonizador, ¿no? Sí, bueno, justamente, qué bueno que lo preguntaste, porque puede ser que no se haya aclarado bien, porque tampoco tengo quizás una respuesta que contradiga, pero es real que la búsqueda de la investigación es opuesta a la colonización. Justamente lo que busco es, hay dos palabras en las cuales trato de encontrar el opuesto al cual todavía no he encontrado, así que por eso quizás está el problema. Las dos palabras son terraformar y conquistar, ¿no? Tal cual como vos lo dijiste. Son dos palabras cuales parece que es como la única manera visible hasta hoy de justamente de habitar lo inhabitado, y que es lo que no encuentro, pero quiero buscar otra manera. Es decir, frente a la idea de terraformar, o busco la idea de humanizar más bien, y frente a la idea de conquistar, buscaría la idea de interactuar, digamos, con el territorio, interactuar con el terreno, interactuar entre los robots y robots, o entre los distintos seres humanos. Sí, sé que es un tema de los cuales me preocupan y me dan a investigar, porque justamente creo que, bueno, como decís, Robinson Crusoe, la idea esa de plantar bandera también es una cosa de las cuales apropiarse de las cosas, ¿no? Apropiarse del territorio, apropiarse del lugar. Me parece que ese justamente no es el camino, pero creo que las personas que las podemos encontrar, creo que somos nosotros, justamente. La fe está en nosotros, que somos justamente los que decimos, podemos descubrir, o podemos saber cómo vivir en un nuevo mundo a partir de haber aprendido a vivir en un nuevo continente, digamos, porque esa etiqueta que se nos dio, que es sumamente irreal, ¿no? Pero yo mostraba lo de Américo Vespucio cuando escribí el libro. Bueno, encontramos un nuevo mundo, y que en realidad siempre estuvo. Somos nosotros los que podemos dar, por lo menos, no sé si dar una respuesta, pero por lo menos practicar una respuesta distinta justamente a los del viejo mundo o el viejo continente, que es justamente la de, ¿cómo decir?, de conquistar, ¿no? Sí, de conquistar de esa manera, la cual estoy en desacuerdo, sí. Ya. Pero por eso creo que, bueno, el tema está justamente no en terraformar, porque terraformar al fin y al cabo lo que hace es trasladar de lo que uno tuvo en otro territorio. Y entonces es lo que termina haciendo uno al conquistar, o al un término imperialista, ¿no? Al terminar destruyendo el territorio nuevo. Entonces no termina teniendo una conexión, una interacción, una mezcla entre sí. Quizás en unos aspectos de la globalización uno podría llegar a encontrar, al terminar en una especie de localización, ¿no? Digamos, y eso existe también desde tiempos romanos, ¿no? Porque si bien uno ve Roma cómo iba conquistando distintas ciudades en distintos continentes, de alguna manera tenía cierta interacción de vuelta, a pesar de que, bueno, sí, obviamente los mataban a todos y usaban sus bienes, etcétera, etcétera. Pero cuando uno empieza a analizar su arquitectura, la arquitectura romana en otros continentes empezaba a usar el idioma de ellos, empezaba a usar, además del idioma romano, pero es decir, había una interacción, usaban los materiales, las piedras, los lugares, los colores, ciertos estilos arquitectónicos se empiezan a fundir entre la arquitectura romana y la arquitectura local. Y bueno, entonces con Internet también se podría encontrar esa idea de lo local como posible respuesta, pero no la tengo. Es decir, sé que es uno de los puntos a los cuales quiero atacar como solución, pero es la búsqueda en la que estoy haciendo.
Bien, gracias Francisco. Bueno, ya estamos ahora sí bastante pasados de tiempo y sé que Leandro con mucha amabilidad ha estado acá ayudándonos técnicamente y tiene que ir a otra mesa en 5 minutos. Así que para dejarle esos 5 minutos para él, quiero agradecerles a todos por haber estado en la mesa, por haber participado, por haber traído ideas tan interesantes. Creo que es una mesa muy caracterizada por una mezcla entre neologismos y paleologismos, digamos, como palabras nuevas y palabras viejas, quizás también palabras otras, no sé si existe la palabra alologismo o alterlogismo, no sé, palabras alternativas para pensar, quizás porque esta relación proyecto-lenguaje siempre es complicada y sentimos un poco como el lenguaje como algo de lo que hay que escapar o algo que hay que transformar, quizás volviendo a esta dinámica de la posibilidad de absorber o la posibilidad de apropiar, ¿no? Así que, de nuevo, muchas gracias y nos vemos pronto, espero. Hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. gracias.